Es la base de nuestros descubrimientos y de las tecnologías que desarrollamos. La pasión de nuestras mentes curiosas marca a diario la diferencia en la vida de millones de personas. En la división de Healthcare, investigamos nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades graves como la esclerosis múltiple y el cáncer. Nuestros expertos en Life Sciences ayudan a los científicos a desarrollar soluciones que les permiten alcanzar nuevos descubrimientos de una forma más rápida. Por último, en la división de Electronics, desarrollamos ciencia que se encuentra en tecnologías que están cambiando la forma en que accedemos, almacenamos, procesamos y visualizamos la información. Creemos firmemente en la fuerza de la ciencia y la tecnología. Esto es lo que rige nuestra forma de actuar desde el año 1668 y nos inspira a seguir investigando para un futuro mejor y más sostenible. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Listo, pues esta es la presentación de la empresa a la que representamos, Merck, una empresa con más de 350 años de existir, 1668, el año en que se fundó Merck en Alemania, para los que pusieron ahí atención. Y pues hemos sido pioneros en muchos aspectos como la microbiología, que es de lo que hoy vamos a platicar. Hoy vamos a platicar pues de la filtración por membrana, un poquito de buenas prácticas, un poquito de la historia. Aquí podemos ver la agenda. Primero vamos a ver de dónde viene este tema de la filtración por membrana y el uso en los laboratorios. Vamos a hablar de la definición de la filtración por membrana, los tamaños del poro, la microfiltración, el marco normativo. Vamos a ver qué normas y en dónde se respalda el uso de la filtración por membrana en la industria farmacéutica y en las normas ISO para la industria alimentaria. Eh, Luego nos vamos a enfocar mucho en la ISO 8199, que nos habla del vertido en placa, esparcido en superficie y número más probable, pero principalmente pues la filtración por membrana, en la cual vamos a ver los equipos, los embudos, las membranas y el proceso per se de filtración por membrana. Pues como les comentaba ahí hablando un poquito de historia, Merck tiene más de 60 años en este tema de filtración por membrana, pero no empezó todo con Merck. Empezó en una compañía que a principios de 1950 se llamaba Lowell Chemical Company en Boston, Massachusetts. Ellos vienen y firman un contrato con el ejército de Estados Unidos para desarrollar y producir dispositivos basados en filtración por membrana, de tal manera que pudieran hacer análisis rápidos y purificaciones rápidas del agua que que los militares consumían. Luego, esto empezó como una tecnología clasificada, pero luego se desclasificó en 1953 y el señor Jack Bush adquirió los derechos y fundó Millipore. Jack Bush era un trabajador de esta compañía Lowell Chemical Company, pero luego él fundó Millipore. Entonces, así es como empieza Millipore y toda esta innovación en el tema de las membranas. Porque las membranas, la verdad es que se utilizan no solo para microbiología, sino para un montón de procesos más. Luego vino Merck aproximadamente en el año 2010 y adquirió la empresa Millipore junto con toda esta tecnología y este know-how que ya traía Millipore con relación a la filtración por membrana, que la verdad son los pioneros en este tema. Bueno, un poquito de la definición de la filtración por membrana y vamos a ver de que esto es más común de lo que creemos, más utilizado en nuestra vida diaria de lo que creemos. La filtración es un proceso de separar sólidos de estados fluidos de la materia, líquidos y gases, ¿sí? Cumple un rol vital para hacer el agua más segura para uso humano. También se usa en industrias químicas y biológicas y es principalmente un proceso físico de separación. Se trata de pasar una solución a través de una capa porosa que retiene partículas mientras permite que el fluido pase. Y leyendo esto, vino a mi mente
un proceso muy cotidiano, incluso muy satisfactorio y sabroso que tenemos prácticamente todos los días en nuestras vidas, que es hacer café. Y hacer café es el mejor ejemplo de filtración por membrana que podemos considerar, en el cual lo que nos importa de ese proceso es el filtrado y no lo que queda retenido en el filtro. Versus la filtración por membrana, nuestros objetivos es retener a los microorganismos en la membrana y luego recuperarlos en un cultivo. ¿Sí? En la filtración podemos, el objetivo puede ser que el producto final, el filtrado, nos va a servir, o lo que nos va a servir es lo que quede retenido en el filtro, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente una ilustración de lo que es la filtración por membrana. Dependiendo los tamaños de partícula y los tamaños de poro, para eso va a ser la utilidad de la filtración por membrana. Aquí tenemos una escala que va desde 0.0001 micrómetros hasta 100 micrómetros. Entonces vemos que de 10 micrómetros en adelante, la filtración se utiliza para clarificación. Vamos a poder remover partículas visibles, polen, células de mamíferos, cabello humano. Entonces es más que todo para clarificación. Desde 0.1 micras hasta 10 micras podemos hablar de microfiltración, en donde vamos a poder filtrar microorganismos como bacterias, mohos y levaduras, micoplasma. Ya sabemos que para micoplasma el tamaño de poro es 0.22, pero entra en este rango que vemos aquí de 0.1 micras hasta 10 micras. Aquí aparece también Brevondibona diminuta, las levaduras que son un poco más grandes que las bacterias, y aparece también E. coli. Por ahí ya vamos a empezar a hablar de que lo más adecuado para la filtración microbiológica es un tamaño de poro de 0.45 micras, que va a estar más o menos por acá en esta escala. Luego viene la ultrafiltración, en donde se busca retener proteínas, carbón, virus, oligonucleótidos. Y por último, ósmosis reversa, en donde vamos a filtrar moléculas como azúcares, aminoácidos, nucleótidos, sales, antibióticos. Entonces, esta es como el rango de tamaños de poro y tamaños de partícula en el que se divide la filtración por membrana. Pero, evidentemente, a nosotros en este momento lo que nos importa es la microfiltración. En la microfiltración buscamos la retención o la exclusión de partículas y también la esterilización. Recordemos que los filtros de punto 22 estériles se consideran que producen una filtración esterilizante, entonces entran en esta parte de la microfiltración. En este caso se separa o se remueven partículas y entidades biológicas como bacterias y células. Se lleva a cabo en jeringas, placas con pocillos, unidades de filtración o filtros de disco. Y más o menos el tamaño de poro llega hasta 10 micrómetros. Se puede clasificar como nominal, con una retención de aproximadamente el 98% de las partículas, o como absoluta, con una retención del 100% del tamaño de las partículas, ¿verdad? En microbiología, ¿qué es lo que estamos usando? Muchos de ustedes yo sé que ya utilizan esta técnica de filtración por membrana, pero ¿qué estaremos usando? ¿El poro nominal o poro absoluto? La verdad es que estamos utilizando el poro nominal. Esto es lo que nos dicen las normas. Siempre un tamaño de poro nominal de 0.45 micras o superior. Un tamaño de poro nominal, porque tener una retención absoluta es bien complicada, ¿verdad? Entonces, o bien difícil de tenerlo. Entonces, ahorita vamos a analizar un poco más este tema. Y coloqué aquí esta ilustración porque quiero que nos imaginemos las membranas como esto. Esto, digamos que es un corte transversal de la membrana. Regularmente lo que nosotros vemos es un papelito plano, pero en el mundo microscópico, ese grosor que tiene la membrana, pues para las bacterias es un recorrido bastante grande, y así es como funciona. Algunas se quedan en la superficie, otras logran atravesar y se quedan retenidas en algunos poros, y partículas más pequeñas pues al final logran pasar. ¿Cómo se caracterizan las membranas? De este lado
tenemos las membranas de ésteres de celulosa y de este lado tenemos las membranas de PVDF. ¿Por qué coloqué estas dos acá? Porque son los dos materiales que más se utilizan en microbiología. Celulosa es como lo que más utilizamos, pero luego también algunas industrias, como la industria farmacéutica, que produce antibióticos como beta-lactámicos, lo mejor va a ser que consideren las membranas de PVDF. Analicémoslo por qué y cuál es la caracterización. Bueno, primero miramos aquí el material de la membrana. Aquí dice ésteres mezclados de celulosa, o en resumen les llamamos celulosa. Los tamaños de poro que existen para este tipo de membranas, desde 0.25 micras hasta 8 micras. El grosor, desde 105 micras hasta 150 micras. El flujo de agua, el flujo en aire, la porosidad, si es hidrofóbica o hidrofílica. En microbiología utilizamos las hidrofílicas, queremos que la membrana se humedezca bien. Índice de refracción, limitaciones de temperatura. Miren esta membrana, la de celulosa, tiene una limitación de temperatura de 55 grados. La celulosa es muy inflamable, tengan cuidado con eso en los laboratorios en donde todavía están utilizando mecheros o donde todavía flamean para esterilizar o para sanitizar. Las membranas de celulosa son muy inflamables. Medio las acercan un poco a la llama, desaparecen, se queman. Este es otro dato que me interesa mucho, la capacidad de retención de proteínas. Y esta va a ser la diferencia principal por la cual en industrias que producen beta-lactámicos se utiliza PVDF y en microbiología general se utiliza celulosa. Esta tiene una retención de proteínas de 299 a 319 microgramos por centímetro cuadrado, hablando de esta proteína en especial, que es una inmunoglobulina. Pero si lo comparamos con la retención de la proteína de las de PVDF, es menos de 10 microgramos por centímetro cuadrado. Tiene menor retención de proteínas. ¿Qué pasa? Entonces, los beta-lactámicos o esos antibióticos que estamos teniendo en nuestras soluciones no van a quedar retenidos en la membrana, sino se van a ir al descarte. Eso nos sirve para que no queden retenidos en la membrana y no me causen un efecto inhibitorio y no interfieran con el crecimiento de mis microorganismos. ¿Qué pasa si yo hago una filtración por membrana y se me está quedando retenido ahí el antibiótico y al final no me creció nada? ¿Será que no me creció porque no había microorganismos o porque el antibiótico no los dejó crecer? Entonces, esa es una de las partes importantes. Luego hablamos de la forma en la que se esterilizan, que puede ser por radiación, puede ser por esterilización con óxido de etileno, los colores que hay, algunas propiedades y los dispositivos en los que existen. Entonces, así es como caracterizamos las membranas. Quiero que tengan muy claro que para microbiología buscamos la celulosa, para la filtración microbiológica general, y para las industrias farmacéuticas que producen beta-lactámicos, buscamos el PVDF. Bueno, hablemos un poquito del marco normativo. Solo voy a tomar un poco de café ustedes. Ya se dieron cuenta que hasta lo pongo en los ejemplos de la microbiología, pero bueno. En la industria farmacéutica, pues hay varios capítulos o varios segmentos de los capítulos en los que se respalda el uso de la filtración por membrana. En uno de ellos es el capítulo 61, que nos habla de el análisis microbiológico de los productos no estériles y los métodos de numeración. Tenemos un fragmento en el que nos menciona, dice, utilizar filtración por membrana o recuento en placa, como se describe. Eso es para los métodos de numeración en farma. Incluso menciona que el método de número más probable generalmente va a ser la opción menos adecuada para estos recuentos microbianos, a menos que sean con cargas muy bajas. Ahí dice que sí se puede considerar si las cargas son muy bajas. La elección del método se va a basar en la naturaleza del producto y en los límites de microorganismos que necesito reportar. Entonces ahí habla de la filtración por membrana. Luego también la describe como el uso de los filtros que tienen un tamaño de poro nominal no mayor a 0.45. Entonces aquí ya regresamos a esa parte de nominal y absoluto. La USP habla de tamaño de poro nominal no mayor a 0.45 con un material. Aquí no dice qué material tiene que ser, solo dice que tiene que ser adecuado para retener a los microorganismos
y las muestras a investigar. Al final se tienen que hacer adecuación del sistema y poder determinar qué material va a ser el mejor. Y por último, habla de que se utilicen aparatos que permitan transferir la membrana a un medio. Esto estamos hablando para farma, ¿verdad? Transferir la membrana a un medio. Y bueno, ahí describe más en qué medios de cultivo y las condiciones de incubación y los tiempos que se deben incubar. También está el capítulo 71, que habla del análisis microbiológico de productos estériles. También nos habla de la filtración por membrana, de filtros que no sean mayores a 0.45. Aquí va a haber una diferencia en que para los productos estériles podemos utilizar, perdón, para los productos no estériles podemos utilizar membranas con cuadrícula, mientras que para los productos estériles lo mejor es no utilizar membranas con cuadrícula. Y vamos a ver también más adelante por qué es esto. Bueno, lo anterior, un poquito ahí rápido de lo que nos menciona la USP en cuanto a la filtración por membrana. Luego en las normas ISO, por ejemplo, la 9308-1, habla de la enumeración de E. coli y coliformes por el método de filtración por membrana para muestras con baja carga bacteriana. El guión 1 habla por filtración por membrana y guión 2 habla del número más probable. Pero ahorita el foco es filtración por membrana. Entonces esto es a través del agar cromogénico para coliformes. Aquí en Guatemala a todos solo le decimos indistintamente cromocult. Pero cromocult es como la parte comercial, pero se llama agar cromogénico para coliformes. En principio tenemos que filtrar una porción de la muestra a través de un filtro de membrana, el cual retiene los microorganismos y colocamos la membrana sobre la superficie de un CCA. Esto significa en español agar cromogénico para coliformes, ¿sí? CCA. Ahí menciona qué aparatos y cristalería se deben de utilizar. Dice un sistema de filtración adecuado para esterilización por autoclave según la ISO 8199, que aparece ya en esta presentación por primera vez este nombrecito, ISO 8199. Ténganlo en mente, por favor. También menciona que obviamente es necesario una incubadora, un potenciómetro y equipo para filtración. ¿Qué filtros de membrana recomiendan en esta norma? Dice filtros de ésteres de celulosa de 47 a 50 milímetros de diámetro con un tamaño de poro nominal de 0.45 micras y aquí dice de preferencia con cuadrícula para facilitar el recuento. Entonces aquí lo vemos. Básicamente esta norma está describiendo los filtros de Merck. ¿Sí? Bueno, al final Merck se basa en las normas para desarrollar sus productos, pero aquí vemos un filtro de 47 milímetros de diámetro con cuadrículas y con un tamaño de poro nominal de 45 micras de diámetro. ¿Qué otra cosa es importante mencionar? ¿Se han preguntado con qué tipo de tinta se hacen las cuadrículas de los filtros? Será importante tomar en cuenta eso. Se puede usar cualquier tinta. Hay tintas con solventes que pueden afectar el crecimiento de los microorganismos, tener falsos resultados. Pues Merck ha tenido ese cuidado de hacer los análisis y según la norma, ahorita les muestro, la 7704, hay pruebas para ver el desempeño de los filtros. Ahorita la vamos a ver. Bueno, otra de las normas que respalda el uso de la filtración por membrana en estas ISO o las normas internacionales estándar es la 11133. Esta habla de la preparación, producción, almacenamiento y desempeño de medios de cultivo. Dice la calidad de los filtros se tiene que evaluar previamente para demostrar que son adecuados. Filtrar los líquidos de acuerdo a los requisitos de la norma internacional específica. Colocar la membrana en la superficie del agar sometido a prueba. Y bueno, hablando un poquito de calidad, esto es el certificado de calidad que podemos esperar de las membranas Millipore. ¿Qué vamos a encontrar en él? Obviamente, el número de catálogo, el lote y la fecha de expiración, descripción del producto, el cumplimiento con buenas prácticas de manufactura, el estándar ISO 9000 en las plantas en donde se produce,
el tema de la ISO 14001 para el tema de medio ambiente y el tema de aseguramiento de calidad para la liberación de cada lote. Luego vemos la esterilidad. Se hacen pruebas de esterilidad y de crecimiento también, en donde se ve que también las membranas tienen que permitir el crecimiento de los microorganismos. Se utilizan cepas de E. coli y Enterobacter aerógenes, en donde se tiene una especificación que se tiene que recuperar más del 90% comparado con un método de esparcido en superficie. Y si esto se cumple, pues se liberan esos lotes. También se mira el tamaño del poro. Para microbiología, ¿cómo creen que se mide el tamaño de poro? ¿Se utilizará el punto de burbuja? Pues la verdad es que el punto de burbuja se utiliza más en producción, en donde se utiliza filtración esterilizante y se necesita garantizar que el tamaño de poro se mantenga de 0.22, pero en microbiología esta medición se hace por la retención de Serratia marcescens. Entonces, así es como se determina y se confirma el tamaño de poro en los filtros para microbiología. También se mira el tema de la humedad, se mira el grosor de la membrana y hay algunos otros análisis ahí que son interesantes que vienen en el certificado de calidad de nuestras membranas. Bueno, la ISO 7704. Esta habla de los requisitos para las pruebas de desempeño de los filtros de membrana utilizados para enumeración directa de microorganismos por cultivo. Básicamente todas las pruebas, la norma es bastante extensa, pero todas las pruebas que se tienen que hacer para garantizar que los filtros que estamos utilizando son adecuados. Esto es una parte de un anexo nada más que lo puse como resumen, pero dice, primero preparamos una suspensión con un inóculo de concentración conocida. Luego tenemos un módulo 1 en el que tenemos que determinar el recuento de los microorganismos en nuestro inóculo por la técnica de esparcido en superficie, pero dice una nota, si estamos utilizando un CRM, ¿qué es un CRM? Un material de referencia certificado. Para las cepas, esto significa que ya vienen con sus recuentos. Esta parte no es necesaria, ¿verdad? Entonces nos pasamos al módulo 2, ya estamos utilizando esos CRMs y aquí vamos a hacer pruebas de productividad, selectividad, especificidad de la membrana. Usamos la membrana para hacer el proceso de filtración por membrana, luego incubamos y hacemos los recuentos y expresamos los resultados, vemos si cumple, si se libera el lote o si no cumple, ¿verdad? Entonces, básicamente es un resumen a muy grosso modo de esta norma. Y bueno, la protagonista de esta presentación va a ser la ISO 8199, donde se habla de la calidad del agua, requisitos generales y la guía para el análisis microbiológico por cultivo. ¿Cuál es el principio? Dice, consiste en inocular una porción de la muestra de agua o la muestra resultante después de la filtración por membrana, que sería nuestro filtro, sobre un medio de cultivo sólido o líquido, ¿verdad? Esta norma también menciona la técnica de vertido en placa, la de esparcido en superficie y enumeración usando medios líquidos como el número más probable y la filtración por membrana, por supuesto. La técnica de vertido en placa, tomamos una porción de la muestra y la colocamos en el fondo de una placa de Petri vacía. Luego agregamos el agar antes de que se solidifique. Aquí menciona la norma a una temperatura cercana a la de solidificación, que puede ir de 44 grados a 47 grados centígrados. Cuando estudiaba nos decían temperatura de cachete, dice la temperatura que nuestra piel lo soporte, pero no les recomiendo que hagan ese tipo de pruebas, se pueden quemar. Entonces, pues hay que tener ese cuidado. Esa es una de las limitantes de esta técnica de vertido en placa, ¿verdad? Que si no lo agrego, si lo agrego muy caliente, daño a los microorganismos y ahí lo que voy a tener es un cementerio de bacterias. Y si me espero a que se enfríe mucho, se me solidifica en mi Erlenmeyer y ya no lo voy a poder vertir. Luego de eso, incubamos y después de la incubación se cuentan las colonias que se hayan desarrollado dentro del medio o en la superficie del medio. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Se coloca la muestra. ¿Qué cantidad de la muestra? Depende del tamaño de las placas de Petri que estoy utilizando, depende de la cantidad que le voy a agregar de agar, pero para términos generales, si estamos utilizando una placa de Petri de 90 milímetros
y estamos utilizando aproximadamente 19 mililitros de agar, va a ser 1 mililitro de muestra que vamos a agregar aquí en el fondo. Agregamos el medio a una temperatura cercana de solidificación, luego esperamos que solidifique, incubamos y contamos. Eso es en resumen. Luego tenemos la técnica de esparcido en superficie. Ahí no tenemos la limitante del agar y su temperatura. Simplemente agregamos una porción de la muestra en la superficie seca de un medio sólido, ¿sí? Hay que buscar que esos medios no tengan en la superficie pues esa agua de condensación que a veces se forma cuando preparamos medios. Después de la incubación, se cuentan las colonias que se hayan desarrollado en la superficie del agar. ¿Qué cantidad de muestra? Definitivamente va a ser menor que la anterior. Aquí hablamos de aproximadamente 100 microlitros en la superficie del agar. Si nos damos cuenta, en la técnica anterior y en esta se usa muy poca muestra. Y en microbiología, para poder recuperar los microorganismos, mientras más muestra, mejor. Entonces, quedémonos con ese dato. Este es un resumen. Agregamos la muestra en la superficie del medio sólido y luego con un asa esparcimos en la superficie del agar para luego incubar. Estas asas, pues, algunos las conocen como las asas de Igralski, pero son asas para esparcido en superficie. Luego está el otro método de número más probable o también tubos múltiples. La verdad es que yo después de la universidad ya no lo he visto en las industrias. Es un método muy engorroso que lleva mucho tiempo y mucho trabajo, pero aún se sigue pues, utilizando en algunos lugares. En este caso, una porción de la muestra se inocula en un medio líquido que está destinado a favorecer el crecimiento de un grupo particular de microorganismos. Para determinar el crecimiento de los microorganismos diana se toma en cuenta varios criterios, por ejemplo, detección visual de turbidez, producción de gas en las campanillas de Durkheim que se colocan adentro de los tubos, cambios de color. Sabemos que algunos de los medios nos van a producir una coloración diferente en presencia de coliformes o en presencia de algunos microorganismos. Y luego, aislamiento en medios selectivos. Para obtener un estimado de la cantidad de microorganismos es necesario examinar varias porciones y usar procedimientos estadísticos para determinar el número más probable. Estas porciones pueden estar contenidas en tubos, botellas o placas con micropozos. Entonces, así es como funciona este tema del número más probable. No sé si se logra ver en la imagen, pero tenemos acá los tubos, adentro las campanillas de Durkheim. En el de la derecha vemos una burbuja de gas, aquí hay producción de gas. En algunos casos hay que agregarle reactivo de Kovacs para ver si se forma el anillo de indol. En otros casos podemos irradiar con luz UV a 366 nanómetros y evidenciar el crecimiento de microorganismos como E. coli, por ejemplo. Y bueno, esto era un como resumen de las técnicas que menciona la norma, pero vamos a hablar de la técnica de filtración por membrana. En esta técnica, una porción de la muestra pasa por un filtro de membrana, el cual retiene a los microorganismos presentes. El filtro de membrana se coloca en un medio de cultivo y las colonias se forman en la superficie de la membrana. Aquí ya no contamos las colonias que crecieron en la superficie del agar o adentro del agar, sino contamos lo que se formó en la superficie de la membrana. Para algunos microorganismos, como los anaerobios, el filtro puede colocarse cara abajo o colocarse en medio de dos capas de agar. ¿Cómo así? Ya tenemos una placa de Petri con agar sólido, colocamos la membrana sobre esa placa de agar y luego agregamos una capa fina de agar derretido, siempre a una temperatura no tan caliente, y eso es para microorganismos anaerobios. O en algunos casos se coloca la membrana, digámoslo así, boca abajo en la superficie del agar para que se genere un ambiente de anaerobiosis. Entonces, así es como se maneja eso. Por eso es que, a pesar de que la mejor recuperación de los microorganismos se da en tamaños de poro de 0.45, aún hay membranas de 0.22 que se usan en microbiología, pero se usan para darle la vuelta y colocar la cara abajo en la superficie de un agar. Bueno, después de ver las técnicas que menciona la ISO 8199, ¿cómo escoge uno cuál va a ser la más adecuada para su laboratorio? Tenemos que ver la naturaleza de nuestra muestra,
los límites de los microorganismos que quiero reportar y que la muestra sea filtrable, obviamente, ¿verdad? Si estamos hablando de microbiología de alimentos y yo lo que proceso y lo que analizo son verduras, difícilmente lo vamos a poder analizar por filtración por membrana. Pero el agua potable, el agua municipal, incluso sólidos en la industria de farmacéutica, se pueden volver filtrables para analizarlos en esta muestra. Por otro lado, analicemos las limitantes de cada técnica. El esparcido en superficie y el vertido en placa, podemos utilizar cualquier medio de cultivo que queramos, pero el tamaño de la muestra es muy poco. Hablamos en el vertido en placa que puede ser 1 mililitro y en el esparcido en superficie que pueden ser 100 microlitros. Es muy poco para microbiología. El número más probable, tenemos que tomar en cuenta nuestros recursos como el personal en el laboratorio de tiempo para definir si vamos a hacer algo como esto. El tamaño de muestra puede ser de 10 mililitros, o sea, es una muestra un poquito más decente, pero va a ser bastante engorroso. Y la filtración por membrana, podemos filtrar desde 10 mililitros hasta 1 litro si queremos. La verdad, ahí hay mucha versatilidad y mayor tamaño de muestra. La limitante es que la muestra sea filtrable. Si hay muchos sólidos suspendidos, me van a taponar los poros de la membrana y esa técnica ya no va a ser adecuada para ese tipo de muestra. Bueno, les mencioné en un principio que los dos objetivos principales de la filtración en microbiología es la retención y la recuperación. La retención es la capacidad para capturar todos los microorganismos en la superficie de la membrana. Aquí vemos una animación en donde tenemos una membrana, microorganismos que se quedaron retenidos en su superficie y abajo el medio de cultivo. Entonces, si solo pensamos en retención, un tamaño de poro más pequeño podría ser el adecuado. Por ejemplo, un tamaño de 0.22 micras. Me va a retener más. Pero no tenemos que pensar solo en la retención. También tenemos que pensar en la recuperación. Y la recuperación es la capacidad para cultivar los microorganismos retenidos. Nutrientes, temperatura y tiempo adecuados. La matriz de filtro debe permitir el libre flujo de nutrientes y la célula debe ser capaz de replicarse. Entonces, ahí es donde viene ese tamaño de poro de 0.45 micras, que ha demostrado tener una buena retención de bacterias y una buena recuperación, porque permite que los nutrientes lleguen a los microorganismos y se puedan replicar. ¿De qué depende que se repliquen los microorganismos? Principalmente de temperatura, de humedad y de nutrientes. Si el tamaño de poro es muy pequeño y no estamos permitiendo que llegue a los microorganismos, vamos a tener recuperaciones menores. Entonces, por eso para bacterias se utiliza el de 0.45. Y para mohos y levaduras se utiliza el tamaño de poro de 0.8 micras. ¿Qué pasa? Las levaduras y los mohos son más grandes, quedan retenidos en el de 0.8 y permite que algunas bacterias pues pasen y solo retengamos los mohos y las levaduras. Para conocer cómo es un aparato de filtración, pues me gustaría que pongamos atención a este video que nos muestra a detalle cada elemento de un aparato de filtración. Aquí vemos una base, una bomba de vacíos, embudos, vemos cabezales, vemos que existen de 1, 3 y 6 posiciones, dependiendo de la necesidad del laboratorio. Estos son compatibles con diferentes tipos de embudo y son muy fáciles de armar y desarmar sin necesidad de utilizar herramientas, solo la fuerza de las manos.
que sean versátiles para tanto personas diestras como zurdas, que puedan utilizarlo de ambas formas, que el tamaño sea adecuado para utilizar adentro de una cabina de flujo laminar. Y aquí vemos el proceso per se que también vamos a analizar en las diapositivas siguientes. Se colocan los embudos, se agrega la muestra. Estos son unos embudos particulares que ya traen la membrana. Traen ahí las membranas más comunes de celulosa, de PVDF, con los tamaños de poro que también ya platicamos. Se enciende la fuente de vacío, se le da vuelta a las manecillas y ocurre la filtración por membrana. Pasa el fluido a través de la membrana, los microorganismos presentes se retienen en la superficie y luego nos vamos a cultivar esto. Estas unidades de filtración son una maravilla, tienen hasta un anillito alrededor para que sea fácil tomar la membrana y pasarla al agar. Ahí entran en juego también las pinzas. Las pinzas tienen que ser con bordes redondeados, de tal manera que no dañen la integridad de la membrana. Y eso básicamente es el aparato de filtración, todo basado en la norma ISO 8199. Entonces aquí dice, usualmente el aparato de filtración consiste en un manifold, consiste en bases para filtros, consiste en los filtros per se, en embudos y en una fuente de vacío. La fuente de vacío no debe de exceder los 700 kilopascal o los 70 kilopascal o los 700 milibar para no comprometer el desempeño del filtro. Esto es algo importante, ustedes. Y lo dice la norma como tal. Yo simplemente lo traduje y lo puse acá. ¿Qué pasa si utilizo una bomba de vacío de aquellas que tienen sus manómetros y que son bien potentes, bien galletudas, pero tienen mucha presión? Y para mí, mientras más presión, más rápido filtro y más rápido termino mi trabajo diario. Pero esa presión puede dañar la integridad de la membrana, ocasionar microfisuras y que los microorganismos pasen a través de las microfisuras, entonces ya no los recupero. Si tenía que recuperar 10, voy a recuperar 1. Y esos son falsos resultados. Entonces, la presión de la bomba de vacío o de la fuente de vacío es muy, muy importante. Aparte, recordemos que los microorganismos en nuestras industrias están bien maltratados, los pobres. Bien, han pasado por calor, han pasado por desinfección, están medio moribundos. Y si todavía después los someto a una presión muy fuerte, los termino de aniquilar, ¿verdad? Entonces, consideren la presión de sus bombas. Los embudos, esto también lo dice la norma, deben tener una graduación visible apropiada para los volúmenes de muestra a analizar. La mayoría de laboratorios en nuestra región analizamos muestras de 100 mililitros. Entonces, tenemos que tener esa graduación que sea visible y adecuada para nuestras muestras. Los embudos deben de autoclavearse antes del uso o se pueden utilizar embudos estériles de un solo uso. Así lo dice la norma tal cual. Ya cada laboratorio analizará qué le funciona mejor o si tiene tiempo de estar autoclaveando embudos, de validar el proceso de limpieza y de autoclave de sus embudos, de ver si no se han formado microfisuras en esos embudos de vidrio y de acero inoxidable que almacenen esporas que puedan interferir en los resultados. Entonces, eso hay que analizarlo también. ¿Cómo funciona la bomba que desarrolló Merck para cumplir con esta norma ISO 8199? Pues es una bomba diafragmática. Cuando el diafragma baja, permite la aspiración de líquido que entra en contacto directamente con el diafragma, y cuando el diafragma sube, permite la expulsión del líquido al drenaje, y a través de un juego de válvulas hacemos que ese mismo líquido no regrese, sino que salga al descarte. Y así es como vemos la bomba. Simplemente se activa con un toque en este círculo y se desactiva de la misma manera. No tengo que estar viendo la presión, ya vienen calibradas de fábrica para no exceder los 700 milibar de presión. Embudos, como los que vimos en el video, estos traen una base, traen una almohadilla absorbente, o también lo conocemos como pad, traen la membrana, traen el embudo y su tapa. Ahí pongámosle atención a la almohadilla absorbente. ¿Qué dice la norma de esto? Vamos a verlo. Y por supuesto, los manifold
He visto que les decimos manifold, les decimos flauta de filtración, les decimos rampa de filtración, como le quieran llamar, son de estos. De 1, 3, 6 posiciones, autoclaveables, acero inoxidable, fáciles de usar. Entonces, esto es como un ejemplo, lo más tradicional en el proceso de filtración. Con este tipo de embudos, retiramos el tapón que trae en la parte de abajo, lo colocamos en el cabezal de filtración, agregamos nuestra muestra, quitamos la tapa, agregamos la muestra, luego colocamos la tapa, activamos el vacío en la bomba de vacío y giramos la perilla para que empiece el proceso de filtración. Luego de que filtramos, retiramos el embudo de su base, así como presionándolo por los lados. Con unas pinzas adecuadas, tomamos la membrana. Si se dan cuenta, estas bases tienen un anillo que me permiten introducir la pinza y trasladarla a un medio de cultivo sólido. Luego, pues removemos la base del embudo y esto se va al descarte, ¿verdad? Según esta norma, ¿qué pasa con esos pads o almohadillas? ¿Se pueden usar? ¿No se pueden usar? Siempre tiene que ser en un agar. Pues dice que como una alternativa a las placas de agar, se puede colocar la membrana en la superficie de un pad absorbente saturado con un medio líquido, o puede ser un pad que tenga los medios de cultivo deshidratados, que hay que reconstituirlos con agua. Pero Merck trabaja mucho con estos pads y con medios de cultivo líquidos que vamos a saturarlos o que vamos a impregnar ese pad con ese medio de cultivo, que eso hace la función del agar-agar. Me da el sostén de los nutrientes para que cuando yo coloque la membrana sobre ese pad, pues proliferen los microorganismos. Hay que tener un poquito de cuidado. Esto va muy enfocado a la industria de alimentos. Estos medios de cultivo que vienen en ampolletas, regularmente en sus certificados de análisis no traen la información que se requiere para la industria farma. Entonces, tengamos cuidado con eso. Entonces, aquí está nuevamente el pad absorbente que se impregna con el medio de cultivo líquido para que le dé un soporte. Entonces, ¿cómo se utiliza? Tomando en cuenta ya después de la filtración, agregamos el medio de cultivo que viene líquido en ampollas, regularmente son 2 mililitros. Retiramos el embudo presionándolo por los lados y la misma tapa del embudo me sirve para tapar la base y esto se convierte en una plaquita de Petri que voy a mandar a incubar. Se pueden apilar, pueden colocar boca abajo y mandarlos a incubar dependiendo del microorganismo que estoy analizando. ¿Qué tipos de embudos existen o qué tipos de embudo ofrece Merck? Los embudos como los EZ-FIT, los que vimos en el video y en los ejemplos anteriores. Los embudos como Monitor 55. La diferencia del EZ-FIT con Monitor 55 es que este trae la membrana adherida a la base. Yo no puedo tomar la pinza y agarrar la membrana y pasarla a un agar. Aquí simplemente medios de cultivo líquidos en ampolla. En cambio, en el EZ-FIT, las dos opciones. Tomo la membrana y la paso a un agar o utilizo medios de cultivo líquidos en ampolla. Están estos microfilm muy adecuados para industrias como la academia, universidades o escuelas. La verdad es que aquí la membrana entra en contacto directo con una frita porosa. Entonces, entre muestra y muestra hay que hacer cierta sanitización para no hacer contaminación cruzada, ¿verdad? Eso es lo que no mucho me gusta de este sistema versus estos dos, que la membrana nunca entra en contacto con el cabezal de filtración. En cambio, aquí sí. Entonces, hay que tener ese cuidado. Existen otros sistemas como los embudos Oasis, la bomba Oasis. Aquí ustedes ya ni pinza se utiliza. Hago mi filtración, tomo el embudo, lo coloco sobre un medio de cultivo ya preparado y la membrana queda pegada sin generar burbujas en el medio de cultivo. Para la industria farma que hace análisis de productos estériles, también existen estos dispositivos que se llaman canisters. Estos son cerrados. Si se dan cuenta, todos estos son abiertos. ¿Qué significa? En algún momento lo tengo que abrir para agregar la muestra. En cambio, los canisters no. Los canisters, a través de un sistema de agujas y un sistema de mangueras,
hago pasar la muestra a través de la filtración por membrana y aquí también agrego el medio de cultivo para promover el crecimiento. Entonces, esto es para productos estériles. Y bueno, los embudos de vidrio y acero inoxidable que todavía se ven por ahí. Nuestros sistemas de filtración son compatibles con este tipo de embudos, aunque ya como biomonitoreo nosotros no los ofrecemos para microbiología por los estudios que hay que la reutilización de este tipo de embudos, digamos, indefinidamente, llegan a un punto en que almacenan esporas en las grietas que se forman o en algunos rayones que se forman y ya no son muy adecuados para microbiología, ¿verdad? Las membranas, nuestras membranas las conocemos como S-Pack, estas que vienen así en empaque individual. Hay de diámetro de 47 milímetros, diferentes tamaños de poros, cuadriculadas, blancas, negras, verdes, y regularmente vienen en empaques de 600 membranas, o sea, vienen 4 cajitas de 150 y así es como vienen. Traen un papel azul para evitar transferencia del pegante a la membrana y el papel azul evita pedazos hidrofóbicos y problemas de inhibición. Esto se puede quitar al momento que yo abro la membrana y solo tomo la membrana o puedo colocarla incluso con el papel azul y cuando ese cabezal está húmedo, la membrana se adhiere al cabezal y esa base azul pues eh, se dispone de tal manera que es fácil quitarla con las pinzas. Aquí lo vemos, colores verdes, blancas, negras, dependiendo del microorganismo. Algunas, las verdes y las negras, pues facilitan el recuento de mohos y levaduras. También vemos que hay diferentes tamaños de poro, desde .22, .45, están también las de PVDF y hasta .8 y 1.2 micras, ¿verdad? También tenemos membranas para dispensador de membranas. La verdad es que cuando las membranas vienen en empaque individual, es bien complicado estar ahí abriendo el empaque, no tocar la membrana, tomarla con una pinza, que no tope con nada más, porque si no ya no la puedo usar. Entonces existen estos sistemas con dispensador de membranas en los cuales con un sensor infrarrojo yo paso la mano por el sensor, expone la membrana, la tomo con mis pinzas y seguimos con nuestra filtración mucho más ágil. Bueno, ustedes, básicamente con esto estamos terminando. Aquí tengo un código QR si quieren que sigamos en contacto o quieren mandarme algunas preguntas o lo que sea. Para mi LinkedIn, pues este es el QR que pueden utilizar. Si alguien tiene preguntas y las quiere exponer ahorita, la verdad no tengo acceso al chat ahorita, no lo estoy viendo. Si hay preguntas en el chat, David, y me puedes apoyar, pues sería Claro, un buen momento para que lo hagamos. claro, sí, ahorita por el momento no tenemos preguntas en el chat, pero les vamos a dejar ahí el espacio. Igual recordarles que esta charla pues, va a estar grabada en YouTube y que igual si ustedes tienen alguna pregunta que quieren hacer muy específica y pues no quieren hacerlo en este espacio, e igual quieren su certificado de participación, les estoy compartiendo ahora un link para que no se les vaya a ir y puedan ahí recibir su certificado. Y así les damos chancecito a que vayan escribiendo ahorita. Vamos a ver, creo que entró una pregunta ahorita. ¿El El agua de agua de proceso proceso. se Sí, considera sí, filtrable y se podría aplicar este método? sí, el agua de proceso podría utilizarse podría analizarse microbiológicamente por filtración por membrana, no hay ningún problema. Como les digo, siempre depende de cada industria y depende de la cantidad de sólidos suspendidos. Tenemos aquí otra que dice, ¿me pueden indicar la tinta que se utiliza en los filtros? La tinta que se utiliza en los filtros, no tengo el dato exacto ahorita y tampoco está reportado en el certificado de calidad, pero sí tengo un estudio que se hizo de diferentes marcas y cómo afectan la tinta en el crecimiento de los microorganismos. Si me comparte su correo, yo le puedo mandar esa información o a través de su asesor comercial de ingeniería verde me hacen llegar
la consulta o te lo mando a ti, David, no sé cómo lo podemos hacer, pero tengo esa información. Voy a indagar un poquito más sobre el tipo de tinta o cómo se le llama la tinta. Lo que yo sé es que se le han hecho los estudios adecuados para que sea para microbiología. Se pregunta sobre el agua de pozo. El agua de pozo puede ser complicada para filtración por membrana. Se podría considerar, pero sí se tendrían que hacer diluciones y luego multiplicar por el factor de dilución. Vamos a ver, ¿cómo poder verificar un método de estos de acuerdo con normas ISO? ¿Cómo verificar un método de estos de acuerdo con normas ISO? Bueno, es que aquí surge siempre el tema, cuando proponemos la filtración por membrana, algunas veces nos preguntan, no sé si por ahí va la consulta, pero nos preguntan si tiene validación AOAC o microval. Y la verdad es que la filtración por membrana es un método normado, descrito en estas normas ISO, la 8199 y descritos en la farmacopea. Entonces, más que hacer una validación, se pueden hacer verificaciones basándonos en lo que dice la norma ISO 11133, la 7704. Tenemos que tener inóculos de concentración conocida y hacer las pruebas de desempeño para ver que estamos haciendo la recuperación adecuada. No sé si por ahí va la pregunta, pero si gusta también yo puedo compartir mi correo y podemos ampliarlo un poco más. ¿Cuál es el tipo de limpieza más apropiado de las unidades de filtración, el manifold? Bueno, nuestro manifold en la guía de usuario menciona las soluciones sanitizantes que se pueden utilizar, principalmente isopropanol al 70%, etanol al 70% y también es posible autoclavear. No recomiendo mucho el hipoclorito de sodio. Sí se podría considerar también amonio cuaternario, pero más que todo, la limpieza interna del manifold con un cepillo de laboratorio. Aquí en Guatemala le decimos chistoso, le decimos choconoy, con un cepillo de laboratorio, detergente de laboratorio tipo Extran o Alconox y autoclave. Eso sería algo bastante adecuado para esto. Vamos a ver. ¿Qué El link para el metodología para agua de certificado. planta? Dice qué metodología para agua de planta residual es recomendable. Ahí sí les recomendaría número más probable. Sí. Para un agua de pozo tratada o después de tratamiento es considerada filtrable. Un agua de pozo tratada o después de tratamiento. Podría ser, todo depende que se hagan las pruebas adecuadas y ver que no se tapone mucho el filtro. Los poros del filtro se pueden llegar a tapar. Entonces, en ese caso, si se quieren ir por la técnica de filtración por membrana, va a ser adecuado pues diluir, hacer diluciones. Nos preguntan también, ¿los embudos reutilizables tienen un límite de uso? Entre los embudos que yo mencioné están los microfil. Es un plástico autoclaviable, nosotros les llamamos semi-reutilizables, que les damos una vida de 9 a 10 ciclos de autoclaviado. Esto no está en ningún manual de Merck ni nada así, simplemente es lo que hemos visto, que después de esta cantidad de procesos de autoclave se ponen amarillentos y pierden la forma. Ahora los de vidrio y los de acero inoxidable, no hay un dato de cuál sería el límite de uso.